Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Mercados al Día junto a Star Trader. Yo soy Álvaro Liguori, soy analista financiero de Star Trader, analista senior, y vamos a ver hoy un título llamado Mercado en llamas. ¿Qué esperar? Hoy vamos a ver qué sucedió esta semana con los aranceles impuestos por Donald Trump. Como primer punto, agradecerles a todos la presencia de ustedes, también invitarlos a nuestras redes sociales, Star Trader Latam en Instagram, Star Trader Latam en LinkedIn y eh, StarTrader.international en el canal de YouTube. Esta semana, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció recientemente una tregua arancelaria de 90 días para varios socios comerciales, con el objetivo de facilitar nuevas negociaciones y aliviar esas tensiones que existían en la guerra comercial, ¿no? Sin embargo, esta medida excluyó a China. Entonces, este país se le ha incrementado un 125% como represalia por sus anteriores medidas respuesta a las políticas estadounidenses. Entonces, la movida de Trump de pausar esos aranceles por 90 días generó todo tipo de reacciones en el mundo. Por ejemplo, el español Pedro Sánchez, el presidente español, lo vio como una puerta a la negociación y una chance como para mejorar las relaciones internacionales, aunque no se olvidó de criticar la medida inicial, es decir, que la calificó de injusta eh, y desmedida. Entonces Sánchez sigue apostando por el libre comercio y el multilateralismo. Entonces ha resaltado también la importancia de hacer equipo con nuevos socios que haga frente a Donald Trump. Y con eso se fortalecería las relaciones comerciales globales bajo, según él, sus reglas más justas. Entonces, las decisiones impredecibles que tiene Trump siguen desestabilizando los mercados internacionales y podrían tener consecuencias aún más graves si esto sigue así. Es como una montaña rusa, un vaivén de subidas y bajadas. Mientras tanto, la ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, destacó lo clave que es diversificar los mercados, ¿no? En este contexto global tan volátil, es decir, todos los países también están fijándose en la diversificación, especialmente con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y Williams señaló que a pesar del movido del escenario internacional, la demanda por minerales como el cobre, el litio, va a seguir al alza gracias a la transición energética global. Y fíjense cómo acá tenemos a el cobre. Y el cobre viene de una tendencia de largo plazo alcista. Fíjense, ahí tenemos el cobre en el largo plazo. Largo plazo, y ha hecho máximos históricos en 5.30, 5.29 aproximadamente. Si lo vemos en semanal, estamos en una estructura alcista de mediano plazo, pero fíjense que por acá, la semana anterior, fíjense la caída que tuvo ahí. Ahí tuvo tremenda caída después de haber llegado a los máximos en 5.19. Incluso la dilatación llegó a 5.37 aproximadamente. Y desde ahí
fíjense cómo tuvo una caída. La semana anterior tuvo una caída de un 14% aproximadamente. Y la caída desde la semana anterior tenemos un 18,5. Y ahora, fíjense cómo viene recuperando ahora el cobre. Pero esta semana ha llegado a tener una caída de un 24% en 2 semanas y poco. Ya casi terminando la tercera semana, pero recogió bastante. Estaba en una pérdida de 24,67 y actualmente estamos en una pérdida de un 19%. Entonces, lo que esperar, porque el cobre es muy importante para Chile, ¿no? Entonces, ya con la medida de hoy, fíjense cómo recogió la vela, ¿no? Si lo vemos en diario, ahí tuvimos el rebote en la zona de soporte mensual y soporte semanal. Fíjense, y ahora actualmente me rompe esta resistencia de 4.35 y ahora vino a ser el pullback. Así que vamos a ver si el precio va a ir a buscar la zona, si no sucede nada, por supuesto. Vamos a hablar supuestamente que Donald Trump no salga a decir nada, pero supuestamente dio una tregua de 90 días y esto lo festejó los mercados, ¿no? Entonces, podríamos venir a buscar zonas de 4.80 aproximadamente y posteriormente los 5.19 para ir a buscar esos máximos acá arriba, ¿no? Podríamos ver esto para el cobre. Esto es lo que podríamos ver para el cobre, es decir, subidas como primer punto hasta los 4.81, posteriormente tendríamos los máximos ahí 5.15 y si me rompe podríamos ir 5.56 aproximadamente. Y fíjense que es lo que teníamos acá abajo, ¿no? Teníamos la estructura alcista, el soporte mensual y esta zona era una zona fuerte. Ya hace varios días atrás con esa vela ya se empezó a comprar en esa zona. Se empezó a comprar en esa zona y hace 2 días ya me rompió esta resistencia. Entonces creo que lo veo positivo para Chile con esta supuesta pausa que puso Donald Trump para seguir negociando, ¿no? Menos para China. Pero cuando Trump anunció la tregua de los aranceles fue como prenderle gasolina a una mecha en Wall Street, porque las bolsas se pusieron a brincar de alegría. Es decir, el Dow Jones ya se disparó un 7,87, el Nasdaq con un 12,16 y el SP500 siguió la onda subiendo un 9,52. Entonces imaginemos la emoción que ha habido en todo el mundo, que parecería celebrar la tregua, como si el mercado hubiera encontrado una luz al final del túnel, pero hay que tener mucho cuidado porque la cosa no se quedó así. Al día siguiente la subida repentina se deshizo tan rápido como llegó, porque el Dow retrocedió un 2,5, el SP500 perdió casi un 4,5 y el Nasdaq cayó un 4,3%. Entonces, vamos a ver un poquito los índices. Ahí tenemos los índices. Entonces fue como si la euforia de un solo día se fumara.
Entonces la incertidumbre volvió a meter mano en las operaciones. Entonces la razón es que la gente seguía a la espera de señales claras sobre la política comercial de Trump. Los inversores se habían puesto a dudar si realmente se vino algo sólido o solo fue un empujón momentáneo, ¿no? En pocas palabras, el mercado se comportó como una montaña rusa. Un día sube, otro día baja. Mientras tanto, los traders y analistas quedan con la sensación de andar pisando cáscaras de huevo, porque la volatilidad se apoderó de todo y la falta de dirección firme en las políticas ha generado más nerviosismo todavía que confianza. Entonces este subidón inicial fue interpretado por muchos como una cobertura de posiciones cortas y en cuanto al show se fue, ¿no? Nadie se quedó tranquilo. Este sube y baja dejó en evidencia que los inversores están más atentos que nunca a cada palabra del presidente, esperando un panorama un poco más alentador o que aclare algo por lo menos que le permita tomar más decisiones sin el miedo de que la liquidez se evapore de un parpadeo, que ya nos tiene acostumbrados de la primera asunción de Trump, del primer gobierno de Trump, que hablaba y movía mercados, ¿no? Pero, y él sabe eso, él también lo sabe, por eso también lo ha movido, mueve las aguas, pero por ahora el ambiente sigue siendo de expectativa, con todos mirando hacia adelante, esperando que la política comercial se estabilice para dar un respiro más a los mercados. Vamos a ver, por ejemplo, este es el SP500. Fíjense cómo había tenido un repunte. El repunte aquí fue de un 10% en un solo día, después de toda esta caída, ¿no? Después de toda esa caída. Pero como nosotros esperábamos, yo esperaba un rebote acá arriba, y acá lo tenía señalado. Yo lo único que vería alzas si me rompe los 5.67, porque fíjense cómo viene recogiendo la vela. Esta vela solamente tiene 10 días nada más. Y fíjense la caída tremenda que tuvo, pero por debajo acá teníamos una estructura, la base de la estructura alcista, teníamos soporte mensual y soporte mensual. Y fíjense dónde está ahora actualmente el precio. Es decir, hubo muchas ventas, muchas compras acá, pero lleno de compras, después de 2 meses, un mes y pico de caída. Pero fíjense cómo ya desde esta zona 1, 2, 3, 4 meses seguidos que no podía romper. Y, oh casualidad, teníamos la estructura alcista, la parte superior. Y desde esa fecha habíamos caído un 20%, es decir, en 1, 2 meses y poco. Y ahora viene recogiendo, cayendo solamente 13,91. Entonces, en semanal, fíjense cómo esa caída logró, esta vela tiene 4 días, le falta mañana viernes, pero ya se está notando el rechazo de los 5.31 aquí. Ahí, con ese gran rechazo. Es decir, creo que podríamos terminar para la próxima semana aquí también. Y en diario también estamos viendo más caídas, ¿no? Esto es lo que estábamos esperando. Hay mucha volatilidad y desde mi punto de vista creo que si no rompe esos 5.648,
creo que el precio seguiría a la baja. Ahora fíjense cómo no pudo con la resistencia de 5.407. Ahí es una resistencia diaria. Ahí cayó. 2 días que viene cayendo. Incluso me rompió este soporte de 5.315. Es un soporte semanal. Ya lo está deteniendo los 5.190, que es un soporte diario. Y vamos a ver si llega nuevamente muy cercano a esta zona de los 5.000 puntos. Y con respecto al Dow Jones, el Dow Jones muy parecido. Ahí decíamos por arriba de los 39.807, subida hasta los 40.000. Yo pienso que todavía le falta mucho para poder ver más alzas. Estamos en un... Primero tenemos un cierre de ciclo. Punto número 1. Ahí y ahí. Acá cerró el ciclo. Con dilataciones hasta los 36.500, ¿no? Este es un soporte mensual. Acá tenemos un soporte semanal. Y acá tenemos un soporte de estructura alcista. Entonces, yo pienso que el precio, después de haber cerrado ese ciclo, va a empezar a juntar órdenes en esta zona y vamos a ver si ahí sí podríamos irnos al alza. Pero pueden pasar algunos meses. Es lo que podría estimar yo. Los cierres de ciclos son así. Cierre de ciclo, una gran subida, una caída, otra subida. Empiezan a acumular órdenes y posteriormente se dispararán. Y el Nasdaq, por ejemplo, el Nasdaq también. Vamos a verlo en mensual. Y el Nasdaq viene recogiendo muy bien. Por supuesto, faltan muchos días para que termine el mes. Acá lo tenemos semanal y vino a buscar el pullback. Queda un día para que termine esta semana con mucha fuerza y está cerrando supuestamente por debajo de la resistencia de los 18.343 puntos. Es decir que o podríamos ver esto o podríamos ver esto. También muy similar, cierre de ciclo y acá empieza a llegar a acumular un poco más de órdenes. Ojo donde no pierda los 16.800, porque ahí sí podríamos ver caídas incluso hasta acá. 14.000 y pico de puntos. Vamos a ver. Si lo vemos en diario, fíjense cómo teníamos esta caída, lo mismo. Seguimos manteniendo la misma posición. Acá. Y por arriba debería de empezar a escalarme esto. Ahí. Empezar a apoyar y empezar a escalar. Para ver si esto se va al alza o no. Bien, porque tendríamos también un soporte por aquí. Ese sería el próximo soporte. Bien. También tuvimos datos de empleo datos de empleo ahí están, muy similar. Había 219.000 personas en pedido de desempleo. La semana anterior aumentó a 223, esperaba 223. Es decir, esta semana se publicaron esas cifras.
se esperaba que los números dieran una idea más o menos de recuperación laboral, que sigue firme, o si no hay señales de desaceleración, bueno, ya se sabe cómo es esto, cada dato empieza a mover bastante la percepción de los inversores. Muchos estaban pendientes de si las cifras iban a confirmar el mercado robusto o si dejarían alguna duda. También hubieron datos de inflación. La inflación, otro foco que también es muy importante, y también los precios al consumidor, tanto en Estados Unidos como en otras economías claves. La idea era ver si los precios estaban subiendo a niveles preocupantes, lo que podría presionar a los bancos centrales a subir las tasas de interés. Pero fíjense cómo veníamos de una inflación de un 2,8 la semana anterior. Se esperaba un 2,5, pero salió un 2,4. Y la subyacente también ha caído mucho, también ayudado por el petróleo, ¿no? Por la caída del petróleo. Es decir, teníamos un 0,2 y pasó a un 0,1. Es decir, esta incertidumbre también alimentó la volatilidad, que vamos a ver ahora después, porque los mercados reaccionaron al potencial aumento de costos y a la expectativa de que el crédito se encareciera, lo que podría frenar el consumo y la inversión. Pero esto pone un poco de paños fríos a la inflación y son buenos datos para Estados Unidos. También tuvimos el día 9 los FOMC Meeting Minutes, las actas de la FOMC y otros comunicados oficiales también que dejaron ver un consenso entre los responsables de la política monetaria, que están bastante preocupados por una inflación persistente, aunque también son conscientes de los riesgos de una desaceleración económica. Entonces, la posibilidad de que se implementaran subidas de tasas más agresivas o por el contrario de que se mantenga la cautela, creó un ambiente de expectación. Los inversores se quedaron a la expectativa de que están buscando ciertas pistas en cada comunicado, y más cuando sale a hablar Donald Trump, lo que estos comunicados también añaden más volatilidad en el corto plazo. Entonces, fíjense cómo quedó el indicador de miedo y avaricia. Fíjense que hace 16 estamos en extremo miedo. Sigue el extremo miedo, ya hace un tiempo que estamos acá en esta zona y no salimos de esa zona todavía. Es decir, hace un mes atrás estamos en la zona del extremo miedo, no pasamos ni al miedo. Es decir, estamos hablando de algo muy fuerte, ¿no? Y fíjense cómo queda la tasa, la futura tasa de interés que se va a lanzar dentro de 26 días. Es decir, para el 7 de mayo, la reunión para decisión de tasas de interés. Actualmente mantener la tasa, hay un 66% de consenso contra un 33% de bajarla. Y fíjense cómo fue en aumento, porque hace un día atrás había un 20% aquí. Había un 20% y un 80% aquí. Y ahora estamos hablando de un 33 contra un 66 aproximadamente. Vamos a ver porque queda muchos días por delante y esto puede estar variando. Así que vamos a ver para los próximos días
también más volatilidad, así que vamos a estar atentos a lo que suceda. Bien, esto sería todo. Nos vemos en el próximo Mercados al Día. Regálenos un like, dejen su comentario, startrader.international, el canal de YouTube. Suscríbanse al canal, así le dan clic a la campanita y le llega los avisos cuando lancemos nuestros videos. Y nos regalan un like, así sabemos que les está gustando y vamos a seguir haciendo más contenido para ustedes. Nos vemos hasta el próximo hasta la próxima semana. Que pase muy bien. Chau, chau.